Amados, empezamos una nueva serie de este año y esta nueva serie tiene como propósito estudiar el libro de Jonás. Vamos a estar allí en Jonás. Y esta serie se ha titulado o la hemos titulado Contra su voluntad. Contra su voluntad, una serie desde el libro de Jonás. Y vamos a estar centrados hoy en el primer capítulo del libro de Jonás, versículos 1 hasta el 3. Jonás capítulo 1, versículos 1 hasta el 3. Sin mirar su Biblia, por favor, todos mírenme aquí. ¿Cuántos capítulos tiene Jonás? 4, muy bien. 4. 4 capítulos tiene Jonás y deseamos que el Señor nos muestre a Cristo Jesús a través de su palabra. Pongámonos en pie, por favor, para hoy leer la palabra del Señor con reverencia y entendiendo que la palabra es suficiente para nosotros. Vamos a tener misericordia en los que están buscando aún allí Jonás. Jonás es un libro que no está tan marcado en medio de la Biblia, ¿no? No está en la alfombra roja de los púlpitos hoy en día y está en medio de Abdías y Miqueas. Si les ayuda allí a quienes están buscando todavía. Abdías y Miqueas, allí está Jonás. Amén, gracias, muy bien. Estoy viendo todavía allí, ayudando a buscar. Mire si a su lado hay alguien que necesita ayuda a buscar en su Biblia, encontrar, porque a veces el profeta ha perdido. Bien, vamos a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Padre, gracias por atraernos a tu presencia. Gracias porque hoy, Señor, tenemos el privilegio de escuchar tu voz a través de tu palabra y recordar que tu palabra para nosotros es suficiente, que es siempre pertinente, Señor. Gracias porque en Cristo Jesús y en las palabras de nuestro amado Señor Jesucristo, nosotros encontramos esperanza, encontramos consuelo, encontramos alivio para el alma. Rogamos, Señor, que en tu misericordia tú nos guíes, tú nos enseñes a través de tu palabra, Señor, ahora cuando nos disponemos a caminar, Señor, en el libro de Jonás. Padre, te rogamos, te suplicamos, te imploramos, Señor, que nos muestres a Cristo Jesús a través de tu palabra. Ayúdanos, enséñanos y guíanos. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento. Bien. Jonás capítulo 1, versículos 1 hasta el 3. Y quisiera que usted viera este corto video para que se situara en el momento de Jonás. El libro de Jonás
Es una historia subversiva acerca de un profeta rebelde que odia a Dios por amar a sus enemigos. Jonás es único entre los profetas del Antiguo Testamento porque estos son usualmente una colección de las palabras de Dios habladas a través del profeta. Pero este libro en realidad no se enfoca en las palabras del profeta. Más bien, es una historia acerca de un profeta realmente malo y desagradable. Jonás aparece solo en otra ocasión en el Antiguo Testamento, durante el reinado de Jeroboam II, uno de los peores reyes de Israel. Y Jonás profetizó a su favor, prometiéndole que ganaría una batalla y tendría de vuelta todo su territorio en la frontera norte de Israel. Ahora, es importante saber que el profeta Amós también confrontó a Jeroboam y a través de él, Dios específicamente revirtió la profecía de Jonás, prometiendo que Jeroboam perdería esos mismos territorios porque era muy malvado. Así que antes de siquiera iniciar la historia, sospechamos del carácter de Jonás. El libro de Sospechamos del carácter de Jonás. Y el título de esta predicación es Sorpréndete, sorpréndete. Quizás hoy no nos asombramos de muchas cosas, pero sorprendentemente nos asombramos de las cosas que medianamente pasan, aún en nuestro país, ¿no? Hubo acontecimientos esta semana que nos sorprendieron, que dejaron a veces algunos que tenían la cita en la embajada como medio, qué sorpresas, ¿no? Qué sorpresas. Algunas agradables, algunas no tan agradables. Pero finalmente podemos sorprendernos. Entonces, sorpréndete hoy con la palabra del Señor. Quiero que estemos caminando a través del libro de Jonás, pero quizás debemos tener 3 elementos de Jonás en mente. Uno de ellos es que Jonás no es tan popular en medio de las iglesias. Jonás no es el que camina continuamente en la alfombra roja de la iglesia. Quizás es el menos predicado. Y no entiendo la razón cuando hay tanta riqueza del Señor en él. Segundo, es que es el único profeta en el Antiguo Testamento que fue enviado por Dios a un pueblo que no era Israel ni Judá. Es decir, a un pueblo que no era judío. Es el único profeta en el Antiguo Testamento que es enviado a un pueblo que no es su pueblo, a una nación que no es su nación. Y ya eso empieza a sorprender. Ya eso es insólito en medio nuestro. Porque si bien cada uno de los profetas tenían campo en medio del pueblo para denunciar el pecado que estaba viviendo el mismo pueblo, tenían espacios para llamar al arrepentimiento, tenían momentos en el que podían conducir al pueblo a alabar y glorificar al Señor en su función profética. No es un libro profético, además. Jonás no tiene carácter profético. Su género literario es narrativo. Entonces estaremos frente a una historia que nos cuenta nuestro Dios acerca de Jonás. Es decir, no es profético, sino que revela a Dios, revelando el carácter de uno de sus enviados, de uno de sus profetas. Y así iniciamos nuestro estudio de Jonás, teniendo en mente estos elementos tan importantes del libro de Jonás. Y lo primero que le dice al Señor a Jonás, versículo 2, es: levántate y ve. Y ese es el título del primer punto. Levántate y ve. Levántate y ve. El llamado del profeta, de Dios al profeta, era insólito. No tenía precedentes, es decir, no había una experiencia anterior de donde el profeta pudiera tomarse para saber cómo realizar esa tarea. Esta era una tarea nueva en medio del pueblo. Era algo que él estaba siendo el pionero, estaba siendo el primero que estaba siendo enviado por parte del Señor. Y este llamado del Señor, además, es un llamado honroso,
porque el profeta del Señor tenía el privilegio de ser un siervo del Señor, pero además de eso, de ser el megáfono del Señor, de llevar la palabra del Señor al pueblo. El profeta era el que recibía de primera mano la noticia para llevarla al pueblo. En esa intimidad, Jonás está recibiendo de primera mano, de la voz del Señor mismo, el mensaje que quería darle al pueblo. Además de eso, el Señor está llamando a Jonás para insertarlo en su palabra y también a gestar su voluntad, a realizar su voluntad. Entonces era un privilegio sorprendente para Jonás. Pero vamos a ver un poco qué es lo que sorprende a Jonás. Porque de cierto no es que el Señor lo hubiera llamado. Por sentado podemos tener que no es que el Señor le hubiera dicho, ven para ser mi primer misionero a este pueblo. No es lo que sorprende a Jonás. Conocer el carácter de Jonás nos permite ver que el Señor también está allí reflejando su carácter a través del profeta Jonás, a través de su deseo con el profeta Jonás. Pero además de tener esto en mente, no es común la forma en que empieza, o mejor, en la forma en que continúa en el versículo 2 el mensaje de Jonás. Porque normalmente tenemos en los profetas que el Señor llama al profeta y dice en esa primera parte, la palabra del Señor vino a Jonás. Y esa es la forma, la cláusula como inicia todos los libros proféticos. Palabra de Dios vino a Jeremías, palabra de Dios vino a Isaías, palabra de Dios vino a... Y esa es la forma en que se escribe cada uno de los libros proféticos. Lo interesante aquí es que quizás esperaríamos acto seguido del versículo 1, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que el Señor da a Jonás para empezar a comunicar? Porque esa es la forma en que se escribía el mensaje profético. Pero lo que tenemos aquí es el Señor animando a levantarse. Y piense usted cuando está levantando a su hijo para ir al colegio. Fácil, ¿verdad? Solo con una vez que usted le llame, ya está de pie. Quizás tenemos la experiencia de empezar a llamarlos desde 40 minutos antes. Ya es hora. Y cuando estudiaba esta porción de la palabra y leía todo el libro, veía que el carácter del Señor aquí es un carácter paterno. Ese que invita a levantarse. Levántate. Sal de tu pasividad. Levántate y ve. Y es interesante ver cómo esa misión que el Señor le da y le dice, levántate y ve, es la misión que Dios está encomendando a Jonás, es tan importante para enviarle a advertir a Nínive. Es un mensaje de advertencia para este pueblo. La gran ciudad de Nínive, la metrópolis de Nínive. Es que Nínive era la capital del pueblo asirio, pero era el enemigo acérrimo del pueblo de Israel. Ya para ese entonces, el pueblo de Israel estaba empezando a sentir la pesadez de tener el pueblo asirio encima, porque estaban empezando a poner aranceles, palabra conocida para nosotros por estos días. Estaban empezando a darse algunos impuestos injustos. Eso que cargaba a las personas del diario vivir. Eso que carga al comerciante que va a pie. Eso que afecta a aquellos que trabajan en las ONGs. Aquello que dificulta y pone un futuro muy sombrío frente a lo que irá a suceder. El pueblo asirio tenía la fama de ser, además de un
de un pueblo malvado, de hacer atrocidades. Era conocido por ser un imperio o el imperio más cruel y violento. Dice que eran sanguinarios. Cuando estudiamos un poco la historia del pueblo asirio, encontramos masacres dadas por burla y dadas de una manera muy cruel. Dice en uno de los estudiosos que este ejército hacía que los familiares llevaran las cabezas de sus familiares empaladas y marchando. Ese era el grado de crueldad. Crueldad que hemos vivido nosotros en los montes de María. Crueldad de los que conocemos. Crueldad que sabemos cómo es. La maldad de la población que estaba en Nínive era tanta que la expresión que se usa aquí en el versículo 2 es la misma expresión que se utiliza en Génesis 18 cuando dice que el Señor bajó a dar juicio a Sodoma y Gomorra. Vea la expresión que utiliza aquí el Señor. Versículo 2: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Era tan mala esta población que esa maldad no había quedado encubierta a los ojos del Señor. No era desconocida a los ojos del Señor. Y hoy eso es una realidad para nosotros. Quizás nosotros más en el interior no sentimos la fuerza del empuje que se vive en el Catatumbo o en el Cauca o en la parte del Nariño o en el Pacífico. Quizás nosotros bien acomodados aquí no logramos entender que vive una persona que trata de salir adelante, pero le están cobrando todo el tiempo una vacunita. Y esta era la realidad de lo que se vivía en ese momento. La maldad era tan grande en medio de este pueblo que había subido delante del Señor. La maldad era tan grande que no se podía esconder delante del Señor. Su maldad ha subido hasta mí. Ciudades que vivieron el juicio de Dios tienen esta expresión allí enmarcada. Ciudades que realmente han vivido el juicio del Señor. Si bien el llamado para Jonás era algo privilegiado, entendiendo quién lo estaba comisionando directamente, que era el Señor, que el Señor era el que llamaba a Jonás para revelarle su carácter compasivo y misericordioso. El Señor, al llamar a Jonás y enviarlo allí a Nínive, lo que estaba haciendo era realmente llevándole a mostrar el carácter de Dios mismo a través del profeta. Era el emisario del Señor, el representante, la presencia de Dios mismo allí. Pero Jonás quizás estaba sorprendido por ese carácter tan compasivo del Señor, porque enviarlo a advertir una comunidad como Nínive era que había posibilidad de que se arrepintieran. El Señor no le había enviado si no hubiera posibilidad de arrepentimiento. Recuerde que cuando el Señor viene a poner juicio a Sodoma y Gomorra, no envió a nadie, sino el Señor bajó a hacer juicio directamente. Cuando vino a poner juicio en Babel, fue el mismo acontecimiento. Cuando el Señor fue a hacer juicio en Edén con Adán y Eva, fue igual. Fue a poner juicio. Aquí le está dando la opción a Nínive de arrepentirse. Ve, Jonás advierte que su maldad ha subido hasta mí, que yo conozco su maldad. Es interesante porque cuando vemos ese carácter de Dios, nos permite entender que realmente el carácter de Jonás
Y el hecho mismo de la decisión que toma Jonás en el versículo 3 revela el carácter mismo de Jonás. Y ese carácter de Jonás nos lleva a pensar por qué ese hombre piensa así. Pero es natural que un judío no quisiera compartir su fe. Los judíos no evangelizan porque son el pueblo de Dios, la nación santa. Y el carácter de Jonás es un carácter regionalista que limita el mensaje del evangelio. Y el Señor muestra con eso que Él no tiene fronteras, que Él va a ir más allá de Israel. Porque recuerde que la promesa está para todas las familias de la tierra. La bendición será para todas las familias de la tierra. Y Jonás, siendo enviado, deja ver ese corazón, no solo regionalista, sino también ese corazón quizás que está en combate con el Señor, porque no quiere que otros hallen el favor de Dios, sino más bien que tengan juicio, condenación, muerte. La misión fracasada de Israel, fue no ser el pueblo que el Señor quiso para anunciar su evangelio a otros. Pero aún así el Señor no desechó a Israel por esto. Lo amó, dice allí su palabra. Lo trató con dulzura y con ternura. Entendemos por la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, versículo 27, que el Señor estaba allí y allí tú y yo estamos representados. Y quizás tú dices, ¿por qué estamos representados? Y voy a leer a favor de ustedes Colosenses capítulo 1, versículo 27. A estos Dios, voy a leer desde el 26, es decir, el ministerio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifiesto a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo Jesús entre ustedes, la esperanza de la gloria. Allí vemos al Señor actuando en medio del pueblo. Dios Padre pensó en ti y en mí cuando estaba hablando y enviando un misionero. Dios Padre pensó en ti y en mí, en nuestra maldad, cuando envió a un misionero al mundo para salvarnos. Cuando envió a Cristo Jesús para redimir nuestros pecados. Y Cristo Jesús es quien acepta la misión. Y dice que Él viene voluntariamente a un pueblo malvado que necesita la mano misericordiosa de Dios. Él no abandonó el llamado, sino que lo asumió voluntariamente. Él no normalizó el pecado en medio nuestro, sino que vino a redimirlo. El Señor Jesús es hoy para nosotros la redención que necesitamos. Y ahí tú y yo estaremos redimidos por su sangre. Pero tú y yo tenemos que caminar entendiendo y creyendo la obra de Cristo en la cruz. Cada vez que normalizamos el pecado, cada vez que aceptamos no abandonar voluntariamente el pecado, cada vez que nos deleitamos en nuestras propias pasiones, cada vez que nos autojustificamos, hacemos la obra de Cristo innecesaria. Por lo tanto, nos hacemos acreedores al juicio de Dios. Si hacemos la obra de Cristo no necesaria, estamos eligiendo el juicio de Dios sobre nosotros. Nuestra nación adolece de temor al Señor. Adolece de valores y principios de la palabra del Señor en la familia, en la educación, en el noviazgo, en las finanzas,
en la ley. Algunas de nuestras realidades de nuestra nación son las borracheras. Quizás no son tan desconocidas. La violencia intrafamiliar, la falta de honra a los padres, el abandono de los padres a los hijos, la infidelidad, la promiscuidad, la falsa piedad, las palabras ligeras o groseras, la homosexualidad, el aborto, el trabajo forzado de niños. Nuestra nación adolece. Nuestra nación necesita un mensaje de advertencia hoy. Tú y yo necesitamos ser advertidos delante del Señor. Tú y yo necesitamos entender que es Cristo Jesús nuestro caminar, nuestra razón de ser, que es Cristo Jesús quien viene a redimir nuestro pecado. Y como estamos en un tiempo de ayuno y oración, vamos a estar allí un momento en oración. Y vamos a estar delante del Señor, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros se conoce lo mejor a sí mismo. Y vamos a orar por nuestro propio pecado. No vamos a orar por el pecado del otro. Vamos a orar por nuestro propio pecado delante del Señor. Y confesar nuestro pecado con el Señor. Llevarlo a la cruz. Al orar, oremos clamando al Señor misericordia frente a la maldad. Frente a nuestra maldad, frente a la maldad que surge de nuestros hogares, frente a la maldad que surge de la corrupción propia, frente a la normalización del pecado, lo que hemos dejado pasar, porque sí. Inclina tu rostro y tomemos un tiempo para orar. Señor, aquí estamos reconociendo nuestro pecado delante de ti. Reconociendo que somos insuficientes, Señor. Que tú eres suficiente, amado Señor Jesucristo, para nuestra realidad hoy. Que en mi vida tú, Señor Jesucristo, eres suficiente. Suficiente para salvar mi pecado, para limpiar mi pecado, para redimirme de mi pecado, para perdonar ese pecado y echarlo a lo profundo de la mar y nunca más recordar ese pecado, Señor. Perdona las veces en las que una y otra vez vuelvo a lo mismo, en la que una y otra vez me tienes que decir, levántate y ve. Señor, realmente hay dureza en el corazón, Señor. Y pido tu perdón, pido tu misericordia, Señor. Tu misericordia para mí, para mi familia, Señor, para mi ciudad, para mi nación.
para este mundo, Señor, que se sumerge en la maldad. Permite, Señor, que como hijos y discípulos tuyos podamos levantarnos e ir, Señor, para advertir, para mostrar tu carácter compasivo y misericordioso, para mostrar esa gracia y ese amor fraterno que hace parte de ti, que habla de ti, Señor, para realmente que tú logres cautivar el corazón, que logres, Señor, realmente convencer, quitar la ceguera y llevarnos, Señor, realmente a la verdad de tu palabra. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Y te necesitamos, Padre. Gracias te damos, Señor, por esta tu palabra. Te rogamos, Padre mío, que en el nombre de Jesús forme parte de todo nuestro ser. Que entendamos que hay mucha maldad en el mundo, pero que entendamos primero si hay maldad en nuestros corazones, en nuestros hogares. Ayúdanos, Señor, a entender en qué consiste tu amor, en qué consiste tu bondad. Ayúdanos a empezar por nosotros mismos, Señor, a estar en paz en casa, con nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos, con nuestros hermanos. Te rogamos, Padre mío, que nos ayudes a identificar ese pecado, esos pecados que tenemos. La oración que les enseñaste a los apóstoles dice: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque si no perdonamos a los que nos han ofendido, el Padre tampoco nos perdonará. Ayúdanos a limpiar ese corazón que tenemos, Señor, que a veces está en amargura. Que no nos cueste trabajo pedir perdón en casa. Que no nos cueste pedir perdón a un amigo, a un familiar. Porque entonces, si no somos capaces de pedir perdón, tampoco obtendremos tu perdón, Señor. Te rogamos por todos los hogares del mundo entero y en particular por los hogares de esta tu iglesia, el Encuentro. Ayúdanos a ser verdaderos cristianos, a seguir a Cristo de verdad. No bajo nuestros parámetros, no bajo lo que creemos, sino bajo tu palabra, lo que está escrito, Señor. Recordanos cada día tus mandamientos para que los pongamos por obra, porque tu palabra dice: el que me ama, guarda mis mandamientos. Aprendámoslos, entendámoslos y pongámoslos por obra. Te rogamos, Señor, por esta ciudad en la cual vivimos, que oremos cada día por Bogotá, porque si oramos por la ciudad en la que vivimos, vos harás tu obra también. En ella y todos nos vamos a beneficiar. Te rogamos por nuestros gobernantes, para que alguien les predique, Señor, porque es la única manera de cambiar los corazones, con tu palabra. Que alguien les predique tu palabra para que lleguen al arrepentimiento y el perdón de pecados como lo hiciste con nosotros. Te pedimos, Señor, no solamente por los gobernantes nuestros, sino por los gobernantes del mundo. Porque cualquier decisión que tomen fuera de nuestro país nos afecta a todos, Señor. Todas las decisiones de nuestros gobernantes
nos afectan a todos. Estamos pasando, Señor, por situaciones difíciles, que no son nuevas. Toda la vida ha sido de pecado y de guerras y de confusión. Te pedimos por las familias que han sido sacadas de sus tierras, Señor, los campesinos, en Santander, en el Cauca, en el Urabá, Señor, en los llanos orientales, en el Pacífico. Tantas familias desplazadas, Señor, niños muertos, masacrados. Te rogamos, Señor, por todos aquellos que aún no han recibido tu palabra y por lo tanto no pueden cambiar sus corazones. Es imposible, Señor. Sin tu palabra nada podemos hacer. Gracias, Dios, por esta tu palabra y ponemos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, quiero unirme a esta oración, pidiéndote, amado Padre, que tú te acerques a nuestro país, que te acerques a los hogares de nuestra amada Colombia. A veces, Señor, es tanta la maldad, la violencia, la corrupción, que nos duele ver que Colombia es así como una Nínive, Señor. Pero nuestra esperanza, nuestra certeza, Señor, es que tú estás al control, que nada se escapa, Señor, ni siquiera nuestro país, de tu mano poderosa, de tu mano misericordiosa, de tu compasión, Señor. Padre, que en cada hogar conozca tu evangelio, que por favor, Señor, tú te reveles a Colombia, que Colombia halle, Señor, tu favor, que sea tu gracia, Señor, la que sobreabunde en medio nuestro, porque te necesitamos, Padre, porque es la situación tan compleja y tan difícil, Señor. Estamos en una situación que cada vez nos abruma más y por eso necesitamos que tu palabra venga, Señor, que sea revelada a los corazones de cada persona, de cada hogar, de cada región de nuestro país. Pedimos por el Catatumbo, por Nariño, por Cauca, pero también, Señor, por Bogotá y por cada una de las regiones, porque la maldad se presenta de diferentes formas. Pero, Señor, envíanos, así como a Jonás, porque es fácil decir que tú te reveles, Señor, pero ¿cómo lo puedes hacer si no es a través nuestro? Envíanos a cada hogar, Señor, para que nosotros podamos reflejar tu gloria, reflejar tu amor, para que en cada país, en cada hogar de nuestro país, Señor, te conozcan, para que tú te reveles, para que podamos descubrir la belleza de ti, mi Cristo, que tú eres el fundamento y que tú eres el que puedes transformar cada corazón. Gracias, amado Padre. Gracias porque sabemos que Colombia te pertenece y que estamos en tus manos y que tú no nos abandonas, que ese es tu carácter, Señor, amoroso, compasivo, misericordioso, y que tú estás sobre Colombia, sobre cada hogar. En el nombre precioso tuyo, Señor Jesús, oramos. Amén. Amén. Qué valioso tener estos tiempos para orar, guiados por la palabra del Señor. Y vamos a revisar nuestro segundo punto allí. Y el segundo punto tiene, y es algo que vamos a ir encontrando en la literatura de Jonás: ironía, sarcasmo y hasta burla. Y así inicia el versículo 3. Vea cómo dice: Jonás se levantó, pero para huir. Para huir, para irse. Y me imagino dibujándose una sonrisa en el primer auditorio que leía esas porciones de la Escritura. Porque si bien
parecía o podríamos estar de acuerdo todos nosotros que obedeció, ¿verdad? Se levantó. El Señor le dijo, levántese. Pero parece chistoso que se levantó, fue para irse para otro lado. Se levantó para ir en contra de lo que el Señor le dijo que hiciera. Versículo 3. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis. Y vuelve a repetir, lejos de la presencia del Señor. El carácter de Jeroboam es un el carácter de Jonás es un carácter que de verdad puede llegar a ser o a reflejarnos a nosotros mismos. No hay otro escrito que nos hable más de Jonás. Tan solo un escrito en el capítulo 14 de Reyes. Capítulo 14, versículo 25 de Reyes. Dice que Jonás profetiza a favor de Jeroboam, que era un tirano, que era de lo más malito que había. Y congraciándose con Jeroboam, le dice que extienda sus ejércitos para ganar más tierras. Eche mano de la guerra, Jeroboam, para conquistar. Eche mano de extensión militar para ganar tierras. Muy distinto a nuestros tiempos, ¿verdad? Jonás estaba de acuerdo con la conquista militar, con la posesión de tierras a la fuerza. Y esta es la única presentación que se nos da del primer libro de Reyes acerca de Jonás, antes de llegar al libro de Jonás. Si nos vamos con solo la imagen del primero de Reyes en el capítulo 14, realmente Jonás es la vergüenza de los profetas. Jonás es el que no está entendiendo y que su carácter no da para enviarlo como misionero a una comunidad. Créame que si tenemos a Jonás en la iglesia, muy probablemente como equipo pastoral no vamos a decir, vamos a enviar a Jonás. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que el Señor no lo desechó. El Señor no nos desecha por nuestro frágil carácter. El Señor no nos anula porque nosotros quizás no estemos entendiéndole. El Señor aún echa mano de eso para formar nuestro carácter y enseñarnos. Jonás estaba allí, levantándose para huir. ¿Y sabe qué es lo más interesante de esto? Que mientras el Señor le decía a Jonás, ve al este o ve al oriente, a 800 kilómetros a Nínive, Jonás se levanta para recorrer 3.400 kilómetros al occidente. Y es interesante porque si era que no quería viajar, pues está viajando más de lo que realmente quería. De pronto no quería alejarse tanto de su familia en Israel. O de pronto le daba cosa de que alguno de sus hijos se quemara al usar la estufa. Pero allí está Jonás levantándose para ir aún más lejos, para alejarse e ir todo contrario a lo que Dios había dicho. 3.400 kilómetros al occidente de Israel. Desciende a Jope y va a Tarsis. Se va lo más lejos que puede. Pero esto solo es una forma en la que podemos ilustrar cómo fue la reacción de Jonás. Un Jonás patriotista, un Jonás nacionalista, un Jonás que sorprendentemente es llamado y está huyendo del llamado divino. Huir fue la decisión de Jonás, pero no solo huyó al llamado divino del Señor, sino que decidió alejarse de la presencia misma del Señor. Vea el versículo 3.
En cortas palabras, 2 ocasiones dice que Jonás se fue para alejarse de la presencia de Dios. Tan solo ayúdeme usted. ¿Es posible alejarnos de la presencia del Señor? Ya lo sabemos que si vamos a lo más alto, allí está el Señor. Y si descendiéramos a lo profundo del Seol, allí estaría el Señor. Y si fuéramos a los confines de la tierra, allí está el Señor. Dice la palabra. No podemos alejarnos de la presencia del Señor. ¿O es que el Señor era un Señor de los límites fronterizos de Israel y no saldría de allí para buscar a Jonás y llevarlo a otro lugar? Y a veces pensamos que el Señor solo está aquí en el templo el domingo. Y a veces pensamos que el Señor solo está allí en nuestra habitación entre semana. Y quizás nos comportamos como queremos en medio de nuestro trabajo. Quizás nos comportamos como queremos cuando tenemos reuniones sociales con nuestros amigos. Porque nuestra corta mente nos limita a entender que la presencia del Señor está en todo lugar. Que cuando estamos debajo de las cobijas, allí está el Señor. Que en la intimidad del baño, allí está el Señor. Que en lo solitario y oscuro de la oficina, allí está la presencia del Señor. Nuestra mente intentará limitar la presencia del Señor. Pero el Señor hoy está en medio de burdeles. El Señor hoy está y su presencia permanece en medio de tabernas, en medio de lugares donde solo se promueve maldad. Porque el Señor es omnipresente, omnipresente. Si Él deja de ser omnipresente, deja de ser Dios. No limitemos la presencia de Dios a los lugares que nosotros consideramos o creemos que Él sí está. Aquí no está la presencia de Dios. Y hay personas que se van de iglesias diciendo, es que aquí yo no siento la presencia de Dios. Es que yo tengo que sentirla. Y se convierte en una experiencia emocional, en una oferta de emociones en iglesias para ver si sientes algo. Y en esa está allí el carácter frágil de Jonás. Nos ilustra cómo decisiones están mostrando que realmente nos alejamos no solo del llamado divino del Señor, sino que nos alejamos de su voluntad, nos alejamos de su propósito, nos alejamos huyendo ingenuamente, creyendo alejarnos de la presencia del Señor. Ingenuos somos si creemos que podemos estar lejos de la presencia del Señor. Quizás miramos a Jonás hoy y nos estamos allí en el público y nos reímos de Jonás. De Jonás. Qué pecadito, Jonás. Qué pecadito. Quizás hasta le señalamos reprochándole. Este Jonás es muy... sí, pero es que... Lo interesante de esto es que la ilustración también podría caer como anillo al dedo para nosotros. Para ti y para mí, que huimos, que queremos abandonar el llamado del Señor para nosotros. Que queremos huir de la presencia del Señor, que queremos a veces escapar de todo esto que sabemos y entendemos, que a veces frente a las situaciones de nuestra vida, cuando nos dolemos por nuestra familia, cuando presentamos pérdidas, cuando llegamos a momentos difíciles o decisiones difíciles, queremos dejar de saber tanto del Señor para tomar cualquier decisión y hacer como queramos. Huimos de la presencia del Señor.
Huimos del llamado que el Señor nos hace a ser una iglesia que da la gloria a Dios. Huimos por dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Huimos de tener una vida espiritual, un amor sin hipocresía. Huimos de llamar la atención y corregir. Huimos. Desobedecemos el llamado del Padre y no hacemos parte de su propósito eterno y de su plan perfecto. Pero Cristo Jesús aceptó el llamado divino para salvar el mundo. Los profetas aceptaron ese mismo llamado. Los discípulos aceptaron el mismo llamado de tomar la cruz y seguir a Cristo. Estamos frente a una decisión hoy ante el llamado divino de Dios que nos hace el Padre Celestial en Cristo Jesús. Levántate y ve. No levántate para abandonar tu familia y tu responsabilidad. No levántate para dar rienda suelta a tus deseos. Levántate y ve creyendo en el Señor y en su propósito. Levántate y ve para sujetarse a su mano poderosa. Levántate y ve para creer que Él lo puede hacer, que Él abre caminos donde no los vemos, que su voluntad está por encima de nuestras vivencias, que sus planes son más perfectos y más grandes que los nuestros, que en nuestros planes el Señor es el que afirma los pasos. Levántate y ve. Sorprendentemente, Jonás se levantó para ir en contra de la voluntad de Dios, para ir en contra del propósito de Dios, para reprocharle a Dios, y vamos a verlo más adelante en esta misma serie. Se levanta para decirle a Dios: no puedes salvar a los pecadores. Y el Señor sigue mostrando su amor eterno para con todo aquel que decide creer en Cristo Jesús. ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir aunque venga el quebranto de salud? ¿Quién va a ir aunque sea difícil comunicar? ¿Quién va a ir a los hogares para recordar que Cristo Jesús murió por ese hogar? Tenemos un gran reto, amados. Un gran reto tenemos. Pero vea que para Jonás huir de la presencia del Señor no fue ni obstáculo el dinero. Porque dice allí el texto que él mismo pagó su pasaje. Y a veces pensamos que el dinero es un obstáculo para ir a hacer la voluntad del Señor. Que yo no tengo ni un peso. Pero cuando queremos ir en contra del Señor para hacer nuestro propio plan y nuestro propio propósito, quizás ahí se abundan los recursos o hasta nos endeudamos. Amados, el Señor utilizará sus propios recursos para volvernos a atraer hacia Él, para volvernos a reenrutar hacia el destino final que Él tiene para nosotros. El Señor llevará a cumplir su propósito en tu vida, aun cuando tú no lo quieras cumplir hoy. Amados, imploremos al Señor por su gracia en medio de nuestra desobediencia a la palabra de Dios. Imploremos al Señor, roguemos al Señor por persistencia para hacer su voluntad, para hacer su propósito, para llevar a cabo su plan divino para nosotros como personas y como iglesias que dan la gloria a Dios.
Oremos y al orar pongamos nuestras vidas, nuestras limitaciones, porque para el Señor no son limitantes, son oportunidades de formar nuestro carácter. Hace 2 días hablaba con el pastor Vicente Valencia del Charco Nariño, lugar donde este año será la misión como iglesia. Y al hablar con él me decía, ellos están aquí. Y yo, perdón, pastor, ellos están aquí. Pastor, qué pena, no le entiendo. Ah, bueno, pastor, gracias. Ah, ya entendí, pastor. El temor se da a flor de piel cuando un grupo al margen de la ley está en medio de la comunidad y te impide ir a predicar. En Medellín viví varias ocasiones en las que los grupos de las comunas impedían que jóvenes de un lugar fueran a la iglesia en otra comuna. Y las fronteras invisibles estaban a flor de piel. En nuestra ciudad nos matamos por tener una camiseta de diferente color, porque no pensamos igual. Pero ahí es donde tú y yo estamos llamados a ir. Ahí es donde estamos llamados a hacer presencia, a actuar diferente, a creerle al Señor. Y quizás hoy el Señor te está llamando para decirte, tú tienes que ir a servir a este ministerio. Tú tienes que ir a servir en medio de esta comunidad. Tú debes levantarte para ir a servir a tu familia, a tus hijos. Por favor, inclina tu rostro y oremos implorando al Señor su gracia en medio de nuestra desobediencia. Y unámonos allí, quizás en filas, en grupos de 3, de 4, y oremos al Señor para que en medio de nuestra desobediencia como familias, como iglesia, en medio de nuestro conocimiento del Señor, quizás hacemos contraria a su voluntad. Roguemos al Señor para que podamos persistir en su voluntad, para que nuestro anhelo, nuestro propósito de vida sea hacer el propósito y el plan divino de Dios para nosotros. Oremos por las comunidades, oremos por el Charco Nariño, porque ellos están allá. Que el Señor guarde al pastor Vicente, a la pastora, y que nos lleve a aquellos que tengamos que ir para hablar, para advertir, para comunicar la palabra de verdad. Tomemos un tiempo para orar.